¿Cómo lees tú todo esto, Esra? Buen día. Hola, ¿qué tal, Luis? Buen día y buen día al auditorio. Creo que se trata otra vez de este proceso, en algún momento lo platicamos, de burocratización de las decisiones con respecto a temas de salud y en este caso al tema de la vacunación. En algún momento decíamos que uno de los graves errores de toda esta estrategia, más allá del desmantelamiento del sistema de vacunación en México, tenía que ver fundamentalmente con el hecho de que se tomó la decisión de que únicamente se vacunaba, primero, mayores de 60 años, por un lado, después el tema de solamente aquellos que estaban en determinada delegación o en determinada alcaldía en la Ciudad de México o en determinado municipio y que pues había que ser muy rígido con eso y que no se tomaba en cuenta el tema de las comorbilidades. Había muchas personas que, pues, o hay muchas personas que careciendo de ese tipo de, digamos, de características de estar en una determinada zona o teniendo determinada edad, pues tenían o tienen pues enfermedades crónico-degenerativas que ameritaban que la vacuna les fuese inoculada, que fueran finalmente vacunados. Y esto llevó, por supuesto, a una enorme cantidad de gente a ser infectada e incluso a morir. Este es uno de los problemas serios. Se decía es que si vamos a empezar a decir que la gente que tiene diabetes, por ejemplo, sea vacunada en forma inmediata, entonces se nos van a colar. Esta idea de que pues no puedo controlar y no puedo tener formas de saber quién miente y quién no, pues termina por generar este tipo de falta, digamos, de planificación y de tener que ir a un modelo burocrático que en donde el que no cabe en esta definición de que solo mayores de determinada edad, de determinado lugar, y a mí no me importa si tienes tal o cual cosa, dijeron primero mujeres embarazadas. ¿Por qué mujeres embarazadas? Bueno, pues porque sí, se tomó en cuenta eso. Oye, pero yo tengo diabetes o yo tengo cáncer o yo tengo cualquier otra enfermedad grave, problemas de corazón, no. Y eso pues te habla obviamente de un desconocimiento de las prioridades, un desconocimiento médico que es uno de los graves problemas que pues con los que se manejó la pandemia en nuestro país. Ahí está el problema, ahí está esta situación en donde ahora cuando se habla de vacunar menores y donde ya estaba autorizada, tu problemática, tu narrativa, en lugar de plantear abiertamente que sí hay que vacunarlos, pero que habría que esperar o que finalmente había que tomar en cuenta a niños de 12 a 17 años que tuviesen determinado tipo de enfermedades desde el principio, te negaste a ellos y tuviste que hacerlo en función de una campaña, ahora sí, no de las farmacéuticas, sino de una sociedad que te estaba exigiendo abiertamente que niños tenían que ser vacunados porque tenían también comorbilidades que a los adultos no les reconociste y que muchos de ellos finalmente fallecieron por ello. Ese tipo de presión finalmente hace que toda esta argumentación que cambia de un día para otro, estilo chimoltrufia, un día dicen una cosa, otro día otra, un día los niños no se infectan y no se mueren por la propia enfermedad y otro día sí, como no funciona un consejo médico, un consejo de salud que pudiese determinarlo, si no es Gatel diciendo un día sí y otro día otra cosa, y entonces finalmente así es como se toman las decisiones en este país. Y ahora la presión obliga a eso. Acuérdate, Luis, que en este modelo lo que se trató de hacer fue de alguna forma pues culpar a otros de las demandas que hacía la propia sociedad. Fueron farmacéuticas y luego fue esta idea de que si se le daba a un menor una vacuna, pues en realidad se le estaba quitando a un adulto que sí lo necesitaba, en un razonamiento verdaderamente absurdo con respecto a quién debe tener prioridad. La prioridad en términos de Organización Mundial de la Salud y en términos de autoridades sanitarias iba ligada
tanto a edades, es cierto, pero también a comorbilidades. Y ese fue un elemento que nunca en México se tomó en cuenta. Además, cuando aparece la variante Delta, las condiciones cambian, pero aquí el aparato burocrático no. El concepto burocrático de edades más zona geográfica sigue funcionando. Y otro elemento más que es verdaderamente terrible es este proceso de distribución de las vacunas que finalmente llegan al país, llegan porque están en el país, pero que no pueden ser distribuidas con eficacia porque desmantelaste el sistema de aplicación de las mismas, y en ese sentido lo que tienes es periodos muy largos entre la aplicación de la primera vacuna y la aplicación de la segunda. Y dicen, ay, es que han aplicado muchísimas en la primera, pero si no aplicas la segunda, la gente que no la recibe, aunque digas es que de un periodo a otro pueden pasar para que te apliquen la primera a la segunda 28 días, luego dicen, no, bueno, es cierto, puede pasar mucho más, claro que pueden pasar mucho más, pero el riesgo con una variante como Delta de que te contagies, te hospitalicen o te mueras es mucho mayor si no te aplicaron la segunda. No lo estoy diciendo yo, no soy el experto, eso es lo que finalmente los médicos y los investigadores, los que hicieron también las vacunas, te lo dicen abiertamente. Y en ese concepto creo que jugar a la burocratización de la aplicación de las vacunas ha sido verdaderamente suicida. Esta idea de que primero se vacuna a solamente un sector y no le cambias, y en donde aplicas la primera vacuna y dices, pues la segunda no ha llegado, espérense más, no importa, ya tiene usted la primera, pues es verdaderamente una tontería porque no estás protegiendo. Hoy hay una sociedad que le está demandando vacunar a los niños y vamos a ver si tienen la capacidad organizativa, Luis, para hacerlo, vacunar a niños entre 12 y 17 años y hacerlo con la primera y luego la segunda, o sea, de manera que tengan la suficiente protección y no tengamos luego repuntes de los cuales tengamos que arrepentirnos, Luis. Gracias, querido Ezra. Te mando un gran abrazo y siga usted Ezra Chabot en @ZChabot. Gracias, Ezra. Gracias, buen día.